¿Listo? Muy bien, probando. Muy buenas tardes. El día de hoy nos toca desarrollar el tema 5, pues, ¿no? En el tema 5 tenemos que desarrollar lo que es enlace químico. Como se sabe, enlace, ¿qué es un enlace? Sería la pregunta correcta. El enlace es una unión, es una fuerza que mantiene unido a los átomos. Esta fuerza es de naturaleza eléctrica. O sea, un átomo y otro átomo están unidos por una fuerza eléctrica. Tanto el enlace iónico como el covalente son unidos mediante este tipo de enlace, un enlace de tipo eléctrico o electrostático. Enlace lo podemos ver en diferentes sustancias alrededor de nosotros. Por ejemplo, en el desayuno, cuando estamos en la mesa, tenemos el azúcar y tenemos la sal. Ambos son compuestos, tanto el azúcar como la sal. El azúcar es un compuesto molecular, porque tiene enlaces covalentes, puros enlaces covalentes. En cambio, la sal es un compuesto iónico, porque está formado por cationes y aniones. Hay una fuerza de atracción electrostática. Veamos ahora cómo clasificar estos enlaces. Por acá ustedes pueden observar enlace químico. El enlace químico se clasifica de tres formas: enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. Cuando nosotros tenemos un enlace iónico, la tendencia de los átomos es ganar o perder. Hay átomos que ganan y hay átomos que pierden. Ganan y pierden electrones. Hay transferencia de electrones. Eso es un enlace iónico. Un enlace covalente es cuando los átomos comparten esos electrones. Dos átomos que se unen van a compartir esos electrones. Y el enlace metálico se genera entre un catión y un mar de electrones. Eso va a ser el enlace metálico, en términos generales. Bueno, entonces ya tenemos una idea de lo que es el enlace iónico, covalente y metálico. Ahora vamos a tratar de dar nociones previas para entender el enlace. Veamos por acá. Tenemos la notación de Lewis. La notación de Lewis es importante. ¿Por qué es importante la notación de Lewis? Porque Lewis va a investigar cómo representar el enlace químico, ¿no? Entonces tenemos, en la notación de Lewis tenemos a los elementos que pertenecen al grupo 1A. Tenemos al litio, tenemos al sodio, tenemos al potasio. Cada uno de ellos con un puntito. Mira, ahí está. Un puntito. ¿Qué representa ese puntito? Ese puntito representa un electrón de valencia. Entonces, también se conoce como la notación de Lewis, que sirve para el enlace químico. Entonces, todos aquellos elementos que pertenecen al grupo 1A van a tener un puntito, un electrón de valencia. Si pertenece al grupo 2A, va a tener dos puntitos, mira. Dos puntitos, dos puntitos. Va a tener dos electrones de valencia. Ejemplo, el berilio tiene dos electrones de valencia. El magnesio tiene dos electrones de valencia. El calcio tiene dos electrones de valencia. Ahí tenemos los metales. También tenemos a los no metales, mira. Acá tenemos a los no metales. Dentro de los no metales tenemos a los elementos del grupo 4A. Ahí está. Del 4A tenemos al carbono. Y como puedes observar, el carbono tiene 4 electrones de valencia. Los electrones de valencia, según la notación de Lewis, pueden ser expresados también mediante aspitas. Acá está una aspa, otra aspa, otra aspa y otra aspa. Cada aspa representa un electrón que va a participar del enlace químico. Si pertenece al grupo 7A, se colocan 7 electrones de valencia. Así, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Presenta 7 electrones de valencia, el flúor. El cloro también tiene 7 electrones de valencia a su alrededor. 7. Bien, entonces ya tenemos idea de la notación de Lewis. Ahora vamos a la regla del octeto. Acá lo he colocado, mira, la regla del octeto. ¿Qué dice la regla del octeto? La regla del octeto dice que un elemento E, ¿no? Un elemento E, va a tener a su alrededor 8 electrones. Entonces nos vamos a poner acá 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, la tendencia que van a tener los elementos químicos es a rodearse de 8 electrones de valencia, tener 8. ¿Por qué razón? Porque al tener 8 electrones de valencia a su alrededor, van a alcanzar la estabilidad que tiene un gas noble. Los gases nobles son estables, no reaccionan químicamente. Entonces, los elementos químicos, los demás elementos químicos, van a querer tener esa configuración, tener 8 electrones en su capa de valencia, para ser estables. A eso se conoce como la regla del octeto. Si un átomo tiene 8 electrones a su alrededor, se dice que cumple con la regla del octeto. Muy bien. Siguiente concepto. Nivel de valencia o capa de valencia. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el nivel de valencia o la capa de valencia? El nivel de valencia o capa de valencia es el último nivel. Entonces, para nosotros, para trabajar, vamos a trabajar como el último nivel, como la capa de valencia o nivel de valencia. Vamos a ver un ejemplo. Veamos acá arriba, he puesto 2 ejemplos. Tenemos al sodio con 11 y al cloro con 17. Como puedes observar, 11. ¿Qué había que hacer con este 11? Había que configurarlo, hacerle su configuración electrónica. Y ahí está, mira, 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1. La suma 2 más 2 más 6 más 1 me debe dar este 11. Entonces, este 11 está en la suma de 2, 2, 6 y 1. Me va a dar 11. Ahora, ¿dónde está el nivel de valencia? Va a ser su último nivel. ¿Y cuál es su último nivel? Su último nivel va a ser este de acá. Ahí está su último nivel. Va a ser el 3s1. Entonces, tenemos acá el 3s1 como último nivel. Entonces, como este es el último nivel, tiene un solo electroncito. Entonces, ¿cómo se representa esto? Se va a representar como sodio Na, ahí está el sodio Na, que presenta solo un electrón de valencia. Entonces acá le pongo su electroncito, mira, ahí está, un solo electrón de valencia. También tenemos por acá al cloro 17. El cloro 17, su configuración sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Sumando te da 17. Coincide con este 17 que está acá, mira, 17. Primer nivel tiene 2 electrones. Segundo nivel tiene 8 electrones. Tercer nivel tiene 7 electrones. Los electrones de valencia son los electrones en el último nivel. Este sería el último nivel, donde encuentro 2 electrones en el S y 5 electrones en el P. Y eso lo puedo representar acá, mira. Cloro, ahí está el cloro. Y voy a poner sus 7 electrones. S2, 2 electrones del S. Acá está, 1, 2. P5, 5 electrones del P. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están los 5 electrones del P. Ya representé al cloro con sus 7 electrones de valencia y el sodio con un electrón de valencia. Con estos conceptos previos, yo ya te puedo explicar lo que es un enlace iónico. Un enlace iónico, generalmente, ¿por qué pongo este término generalmente? Porque es una regla. Y una regla me va a abarcar un conjunto, no es el todo, sino una parte. Entonces, generalmente es la unión de un metal, entonces acá yo tengo un metal, con un no metal. Ahí está. Generalmente es la unión de un metal con un no metal. Veamos un ejemplo. ¿Quién es un metal? Por ejemplo, el sodio es un metal. Un no metal. ¿Quién será un no metal? El cloro, por ejemplo. El cloro es un no metal. Entonces vamos a unirlos. Entonces vamos a poner por acá al sodio, ahí está el sodio, que es el metal, y ponemos por acá al cloro, que es el no metal. Muy bien. Entonces, el cloro debe cumplir con el octeto. Vemos el átomo de cloro, tiene 7 electrones a su alrededor. La pregunta es, ¿cuánto le falta? Le falta 1. Entonces tiene 7. Para llegar a 8 le falta 1. Entonces el cloro necesita un electrón. Cuando se une con el sodio,
el sodio le va a entregar su electrón, le va a dar. Ahora, ¿por qué? Porque tiene 7 más el electrón del sodio, ya tiene 8. Entonces, este electrón de acá va a migrar del sodio al cloro, de esa forma. Ya está. Entonces, el cloro, ¿cuántos electrones va a tener? Va a tener 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el octavo electrón. Ahí está, 8 electrones. ¿No? Ya está la representación del cloro. Como ha ganado un electrón, él se va a cargar de forma negativa. Entonces nos vamos a poner acá cloro con carga negativa. ¿Qué se ha formado? Un anión. Ahí está. Tenemos un anión. Entonces el cloro que ha ganado un electrón se ha convertido en un anión. Y el sodio que ha perdido un electrón se va a convertir en un catión. Ahí está. Entonces tenemos un catión y tenemos un anión. La fuerza, vamos a poner acá con un corchetito para separarlos. La fuerza que mantiene unido al catión y el anión es una fuerza de naturaleza eléctrica. Vamos a decir que es una fuerza electrostática. Entonces, la fuerza que mantiene unido este enlace es una fuerza electrostática, debido a que se ha generado un catión y un anión. Yo sé que me vas a preguntar por qué el cloro puede quitarle un electrón. Hay otra forma de explicarlo. El cloro también tiene una electronegatividad. Veamos cuánto es su electronegatividad. El cloro tiene una electronegatividad, vamos a poner acá, una electronegatividad, ahí está, electronegatividad, igual a 3. Esa es su electronegatividad del cloro, 3. Y del sodio, su electronegatividad es igual a 0,9. Observa, mira, el cloro tiene 3, el sodio tiene 0,9. ¿Quién tiene mayor electronegatividad? ¿El sodio o el cloro? El cloro. ¿Y qué significaba la electronegatividad? Es la fuerza que tiene un núcleo para atraer electrones. Entonces, el cloro tiene mayor fuerza de atracción comparado con el sodio. Entonces, al tener mayor fuerza, ¿no?, o mayor electronegatividad, va a poder quitarle el electrón. Entonces, el cloro gana, el sodio pierde. Ahora, esto de acá, podríamos decir que en una estructura se va a repetir, ¿no? En una estructura cristalina se repite, catión, anión, pues, ¿no? Y eso va a determinar su punto de fusión también. ¿Por qué los compuestos iónicos tienen altos puntos de fusión? Es debido a que existe el enlace iónico, que se repite en toda la estructura. Por ejemplo, nosotros podemos tener una red cristalina de esta forma, donde acá yo puedo tener un catión, un anión, un catión, un anión. Y así, ¿no? Ahí están. Catión, anión, catión, anión, catión, anión. Entonces, como podemos observar, acá hay atracción electrostática, el enlace iónico. Acá también está el enlace iónico, el enlace iónico, el enlace iónico. Son puros enlaces iónicos. Entonces, esta red cristalina, porque esto va a ser una red, esta red cristalina va a estar formada por puros enlaces iónicos. Como consecuencia, sus puntos de fusión van a ser elevados. Así es. Esta es la razón. Hay puros enlaces iónicos. Y más aún, si yo tengo un elemento que tiene una carga, es monovalente, y tengo otro catión que es divalente, cuanto mayor sea la carga, ¿no?, monovalente, divalente, trivalente, mayor va a ser su punto de fusión. Entonces, entre este catión y este catión, él va a tener mayor punto de fusión, ¿no?, mayor temperatura de fusión o punto de fusión. Vamos a ver algunas probabilidades para formar compuestos iónicos. Acá he colocado XY, X2Y, XY2 y XY. Acá hay varias posibilidades para formar compuestos iónicos. Entonces por acá vamos a poner compuestos iónicos. Entonces, ¿qué compuestos iónicos puedo tener de la forma XY? Cuando se una un elemento del grupo 1A, ahí está, 1A, como el litio, sodio, potasio, con
con un elemento del grupo 7A, por ejemplo. Cuando se une un elemento del grupo 1A con uno del 7A, van a tener esta forma, XY. Pero si se une un elemento del grupo 1A con un elemento del grupo 6A, van a tener esta otra forma, X2Y. O sea, sería otra forma. Esta tercera forma va a ser cuando se une un elemento del grupo 2A con un elemento del grupo 7A. Ahí está. Va a tener esta disposición, los compuestos iónicos, de la forma XY2. Y de la forma XY también va a ser cuando se una un elemento del grupo 2A con un elemento del grupo 6A. Ahí está. Entonces ahí tenemos las posibilidades de formación de compuestos iónicos, ¿no? Conociendo los elementos en los grupos, yo puedo predecir qué compuestos iónicos puedo formar. Muy bien. Entonces ahí tenemos los compuestos iónicos. Ahora vamos a las propiedades de los compuestos iónicos o del enlace iónico. Y eso lo podemos ver ahí arriba. Acá tenemos sus puntos de fusión, ya lo había mencionado. Sus puntos de fusión son altos. ¿A qué se debía que sus puntos de fusión eran altos? Debido a que la fuerza iónica o el enlace iónico se repetía en toda la estructura. Entonces, sus puntos de fusión son altos. Altas temperaturas de fusión o puntos de fusión. Por acá he puesto que son malos. Malos conductores de la corriente eléctrica. Tú dirás, profesor, ¿son malos conductores de la corriente? Sí. Cuando se encuentran en estado sólido. Entonces, cuando ellos están en estado sólido, el catión y el anión están quietos, están fijos. Entonces no tienen movilidad. Y al no poderse mover, no pueden transportar carga. Entonces son malos conductores de la corriente eléctrica en estado sólido. Pero son buenos, ahí está, buenos conductores de la corriente eléctrica cuando están fundidos o en solución acuosa. O sea, para que conduzca la corriente eléctrica un compuesto iónico, debe estar fundido o en solución acuosa. En ese caso, son buenos conductores de la corriente eléctrica. Siguiente propiedad. Son solubles en solventes polares. Por ejemplo, el más usado es el agua. Es un solvente polar. Entonces, son solubles en solventes polares. Ejemplo, el agua. ¿Muy bien? Ya entendimos lo que es el enlace iónico. Ahora pasamos al enlace covalente. El enlace covalente también he puesto acá, generalmente he puesto, mira, generalmente. Significa que no va a cumplir para todos, entonces generalmente. Generalmente, ¿no? Es una reglita, es la unión de un no metal, entonces acá lo ponemos, no metal, con otro no metal, ahí está, no metal. Eso es un enlace covalente. Generalmente es la unión de un no metal con otro no metal. Ejemplo, podemos tener por acá el cloro y tenemos otro cloro. Recordemos, el cloro, ¿cuántos electroncitos tenía de valencia? Tenía 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Tiene 7 electrones de valencia. El otro cloro también, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están sus 7 electrones de valencia. Ahora, cuando estos dos átomos se unen, se va a observar, por un lado, que sus electronegatividades son iguales. Él tiene una fuerza como 3 o una electronegatividad como 3. Y acá él también tiene una electronegatividad como 3. Sus electronegatividades, ¿cómo son? Iguales. Entonces, cuando ellos se unen, no van a poder quitarse los electrones. No va a haber alguien que gana, ni el otro va a haber que pierda. Entonces, si no hay ganancia ni pérdida, ¿qué solución queda? Compartir. Entonces, acá lo que va a ocurrir es una compartición de los electrones. Entonces, este átomo de cloro comparte sus electrones con este otro átomo de cloro. Ambos están compartiendo. Entonces, ¿cómo se representa eso? Se representaría así. Cloro, cloro, y se está compartiendo. Lo pongo una rayita. ¿Qué significa esta raya? Esta raya significa
que estos dos átomos están compartiendo electrones. Y en esta raya, o en esta línea, hay dos electrones que se comparten. Bueno, y los electrones que están a su alrededor no se están compartiendo, se colocan así. Electrones no compartidos. Aquí también, electrones sin compartir, o también llamados electrones no enlazantes, o pares no enlazantes. Entonces acá tengo un par no enlazante, otro 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 par no enlazante. Yo podría decir que acá hay 6 pares, así, 6 pares no enlazantes. Así mismo. Entonces tenemos 6 pares no enlazantes. Y este par que está uniendo a ambos átomos se llamaría un par enlazante. Ahí está. Habría un par enlazante y 6 pares no enlazantes. Así es. Muy bien. Y ahí tenemos al cloro. Clasificación. ¿Cómo se clasifica el enlace covalente? La clasificación, acá he puesto clases, ¿no? Clases. Puede ser por su polaridad, ¿no? ¿Cómo se clasifica por su polaridad? Pueden ser polar o puede ser apolar. Polar, se puede decir que es polar cuando los átomos que se unen son diferentes, como de la forma XY. O, la otra posibilidad, cuando la variación de electronegatividad, ahí está, es diferente de 0. Entonces, yo puedo decir que un enlace es polar cuando los átomos que se unen, ¿cómo son? Diferentes. O cuando la variación de electronegatividad es diferente de 0. Entonces, ahí yo tengo un enlace covalente polar. Un enlace covalente apolar, sin polos. Entonces, podemos decir que es apolar cuando los átomos que se unen, ¿cómo son? Iguales, o que la variación de su electronegatividad sea igual a 0. Entonces mira, 2 reglas con las cuales tú puedes llegar a determinar si es un enlace covalente polar o apolar. ¿Está claro? Muy bien. Ahora pasamos al segundo tipo. Tenemos acá, segunda clasificación, por la forma de compartir el par de electrones, por la forma. Entonces, tenemos 2 clasificaciones. El enlace covalente puro y el enlace covalente dativo, o también llamado coordinado. Entonces, ¿cuándo decimos que un enlace es puro? Vamos a mencionar que un enlace es puro cuando cada uno de los átomos proporciona un electrón. Así es. Si tengo el primer átomo y pone un electrón, y el segundo átomo también pone un electrón, cuando cada uno de ellos pone un electrón, es un enlace puro. ¿Vamos? Entonces, ¿cuándo se dice enlace covalente puro? Cuando cada átomo proporciona un electrón para el enlace. Entonces vamos a poner eso aquí. Por ejemplo, tenemos el hidrógeno con otro hidrógeno. Ahí está. Y este hidrógeno tiene un electroncito. Ahí está su electroncito. Y el otro hidrógeno tiene su electroncito. Ahí está. Entonces, cuando cada uno de ellos proporciona un electrón para el enlace, este enlace se llama puro, enlace covalente puro. ¿Está? Entonces ahí tenemos nuestro enlace covalente puro. Cuando cada uno de ellos proporciona un electrón. Y se representa mediante esta línea, pues, ¿no? Ya está. El otro tipo, cuando no es puro, se le va a llamar dativo o coordinado. ¿Qué cosa es un enlace dativo o coordinado? Un enlace dativo coordinado se genera cuando uno de los átomos tiene un orbital vacío. Al tener su orbital vacío, otro átomo va a proporcionar los 2 electrones para formar el enlace. ¿Cómo podemos explicar esto de otra forma? Tenemos 2 átomos. Uno de ellos tiene 2 electrones y el otro no tiene electrones, pero se tienen que unir. Entonces, el que tiene 2 electrones proporciona los 2 electrones para el enlace. El que no tiene electrones no proporciona nada. Solo recibe el par electrónico.
para formar el enlace. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí a la molécula del agua, por ejemplo, hidrógeno, ahí está el hidrógeno, ahí está hidrógeno, oxígeno. Acá el enlace, ahí está. Ahí está. Entonces, como podemos observar, acá hay un orbital con un par electrónico. Acá hay otro orbital con otro par electrónico. Y vamos a poner por acá a un ácido. Por ejemplo, ponemos a un ácido, por ejemplo, al hidrógeno, cargado de forma positiva. El hidrógeno de forma positiva, nosotros sabemos que eso es un catión. Entonces tú dices, profesor, esto de acá es un catión. Claro, es un catión. ¿Qué significaba un catión? Que había perdido su electrón. O sea, él perdió su electrón, no tiene electrones. Entonces nosotros vamos a poner acá, si no tiene electrones, ¿cómo está su orbital? Su orbital se encuentra vacío, no tiene electrones. Entonces, el agua, que sí tiene orbitales con electrones, va a proporcionar los electrones para formar el enlace. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Pues acá va a suceder algo. Entonces, ¿no? El agua, ¿no? Vamos a poner ahí, HO, y el hidrógeno. Entonces, el agua, como tiene par electrónico acá, va a proporcionar los electrones. Entonces va a formar un enlace dativo de esa forma. Está poniendo los electrones para formar el enlace. Un par electrónico que no está formando enlace queda por ahí, ¿no? Así. Ahí está. Entonces, toda la estructura, ¿no? Como el hidrógeno tenía carga positiva, y ahora el oxígeno es el que está compensando esa carga, es el oxígeno el que queda cargado positivamente. Entonces, toda la estructura tiene una deficiencia de carga positiva, ¿no? Una deficiencia electrónica. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Se ha formado un enlace dativo coordinado. El oxígeno está poniendo los dos electrones para unirse con el hidrógeno. Entonces, acá tenemos un ejemplo de un enlace dativo coordinado. Esta estructura tiene nombre. Este se llama el dión hidróneo. Ahí está el ion hidróneo. Entonces, el ion hidróneo tiene enlace dativo coordinado. ¿Cómo se representa el ion hidróneo? Como H3 o más. Ahí está el hidróneo. Igualito que él, también está el ion amonio, NH4 más. Y así otras estructuras, PH4 más, el trióxido de azufre, ¿no? El SO3 también tiene enlace dativo coordinado, el dióxido de azufre también tiene enlace dativo o coordinado. Entonces ahí tenemos ejemplos de estructuras moleculares que tienen enlace dativo o coordinado. El ion hidróneo, el ion amonio, el fosfonio, el trióxido de azufre, el dióxido de azufre, todos ellos tienen enlace dativo o coordinado. Muy bien, ahí tenemos ejemplos de dativo o coordinado. Ahora pasamos al enlace metálico. ¿Cómo se genera un enlace metálico? Un enlace metálico se genera entre un metal más otro metal. ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo explicar el enlace metálico? Los metales tienen un núcleo. Acá su núcleo. Estos núcleos de los metales son débiles, por lo cual van a tener electrones que van a salir. Estos electrones que se escapan de los núcleos se les conoce con nombre de electrones erráticos. Estos electrones erráticos se van a encontrar con otros electrones erráticos, los cuales van a generar lo que se conoce como el mar de electrones, o también llamado nube electrónica. Entonces, este mar de electrones o nube electrónica formado por electrones erráticos que se han escapado de estos átomos metálicos van a formar el mar de electrones. Al salir el electrón, al escaparse el electrón, el átomo metálico queda cargado de forma positiva, se convierte en un catión. Entonces, este catión, que es el metal que ha perdido el electrón, atrae con cierta fuerza a los electrones de este mar electrónico. Entonces,
la fuerza de atracción entre el catión y el mar de electrones es el enlace metálico. Esa es la interacción de electrones de este mar electrónico. Entonces, la fuerza de atracción entre el catión y el mar de electrones es el enlace metálico. Esa es la interacción, catión-mar de electrones. Muy bien, entonces nosotros tenemos ahí lo que es el enlace metálico. Comprendido lo que es el enlace metálico, pasamos ahora a las llamadas fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares, tenemos tres variedades de fuerzas intermoleculares. Tenemos al puente de hidrógeno, al dipolo-dipolo y a las fuerzas de London. Cuando nosotros hablamos pues de las fuerzas intermoleculares, ¿qué son las fuerzas intermoleculares? Son fuerzas que aparecen entre las moléculas. Y cuando hablamos de moléculas, estamos hablando de aquellos que tienen enlace covalente. Muy bien, una molécula es aquella estructura que tiene enlace covalente. Entonces ahí van a aparecer las fuerzas intermoleculares. Tenemos tres tipos de fuerzas intermoleculares: el puente de hidrógeno, el dipolo-dipolo y las fuerzas de London. El puente de hidrógeno, para el agua, es el responsable de por qué el agua hierve a 100 grados. No debería hervir a 100 grados, debería hervir a menos 80 o menos 90 grados. Pero debido al puente de hidrógeno, el agua pasa a hervir a 100 grados, que es bastante, pues, ¿no? De menos 80 a 100 es bastante. Entonces, el puente de hidrógeno es el que determina la temperatura de ebullición del agua. Y así también para el amoníaco y lo mismo para el fluoruro de hidrógeno. Se crean anomalías en sus temperaturas de ebullición. Ahora, ¿cómo es el puente de hidrógeno? Vamos a representarlo acá. Tenemos el oxígeno, ahí está el oxígeno. Tenemos dos hidrógenos que están unidos, ahí está. Entonces, acá tenemos una molécula. Vamos a dibujar esta molécula. Ahí está, esta es una molécula, ahí está. ¿Qué tenemos acá? Una molécula. Ponemos por acá que esto es una molécula. Y tenemos otra molécula de agua por acá. Vamos a poner así. Ya está, otra molécula de agua. Y también ocurre lo mismo. Ahí está. Entonces tenemos dos moléculas de agua. Entonces, esta también es otra molécula, pues, ¿no? Molécula. Entonces, esta molécula tiene al oxígeno unido con el hidrógeno, al oxígeno unido con el hidrógeno. Y esta otra molécula también, oxígeno con hidrógeno y oxígeno con hidrógeno. Este oxígeno tiene una alta electronegatividad. Su electronegatividad es de 3,5. En cambio, el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,1. Entonces, como podemos observar, el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, lo cual va a generar una polaridad en el enlace y en la molécula. Entonces, el oxígeno se va a polarizar de forma negativa, va a tener un polo positivo, negativo, y el hidrógeno va a tener un polo positivo. Acá el hidrógeno también se va a polarizar de forma positiva y el oxígeno de forma negativa. Entonces va a haber una atracción entre el oxígeno de alta electronegatividad con el hidrógeno de baja electronegatividad. A esta fuerza de atracción entre el oxígeno de alta electronegatividad y el hidrógeno se conoce como puente de hidrógeno. Entonces, entre el oxígeno y el hidrógeno hay un puente de hidrógeno. Muy bien. Lo mismo ocurre con el nitrógeno. Acá en lugar de oxígeno puedo poner nitrógeno y aparece también el puente de hidrógeno. Lo mismo puedo hacer con el flúor. En vez de oxígeno puedo poner flúor. Claro que va a ser 1 a 1 nada más ahí, pues, ¿no? Un flúor con un hidrógeno. Va a haber atracción. Y esa atracción se llama puente de hidrógeno. Muy bien. Ahora vamos a ver el caso dipolo-dipolo. El dipolo-dipolo se genera entre moléculas que sean polares. Vamos a ver estas moléculas polares. Acá tengo el hidrógeno y tengo el cloro. El hidrógeno tiene una electronegatividad igual a 2,1, mientras que el cloro tiene una electronegatividad de 3,0. Entre el hidrógeno y el cloro tiene mayor electronegatividad. ¿Qué significa eso?
significa que el cloro va a estar polarizado de forma negativa y el hidrógeno va a estar polarizado de forma positiva. Entonces vamos a tener esto de acá, así mira. Por este lado va a haber un polo negativo que le pertenece al cloro. ¿Por qué razón? Por su alta electronegatividad. Y el hidrógeno va a tener un polo positivo. Si tenemos otro cloruro de hidrógeno, así sería, entonces acá ¿qué va a aparecer? Un polo negativo para el cloro y un polo positivo para el hidrógeno. Entonces el hidrógeno es positivo y el cloro es negativo. Si tengo un polo positivo y un polo negativo, ¿qué es lo que tengo acá? Un dipolo. Polo positivo, polo negativo, ¿qué va a haber acá? Otro dipolo. Entonces, entre este dipolo y este dipolo va a haber atracción entre su polo negativo y su polo positivo. Esta fuerza de atracción entre los polos positivos y negativos se conoce como dipolo-dipolo. Ese es el dipolo-dipolo. Profesor, ¿esto no es lo mismo que en el agua? Sí, tienes razón. Es lo mismo. El concepto es el mismo. Acá hay un dipolo y acá hay un dipolo, se atraen como dos imanes de polos opuestos, se van a atraer. Igualito aquí, el agua también es como un imán. Y este también como otro imán, entonces se van a atraer. Entonces, ¿los dos son dipolo-dipolo? Sí, los dos son dipolo-dipolo. ¿Y por qué se los ha separado? Se los ha separado porque el oxígeno tiene muy alta electronegatividad, lo cual va a hacer variar sus propiedades físicas mucho. O sea, va a ser una variedad tremenda en propiedades físicas. Igualito con el amoníaco, lo mismo con el fluoruro de hidrógeno. Entonces, al ser sus dipolos muy intensos, se los ha separado como un subconjunto del dipolo-dipolo. Entonces, ¿qué cosa es el puente de hidrógeno? Un caso particular del dipolo-dipolo. ¿Vamos? Entonces, ellos dos están relacionados. Ahora, las fuerzas de London. Las fuerzas de London están relacionadas con aquellas moléculas apolares, generalmente. ¿Por qué? Porque también está presente en los dipolo-dipolo y el puente de hidrógeno. Pero más se va a manifestar cuando las moléculas sean apolares. Entonces, ¿dónde voy a buscar fuerza de London? En moléculas apolares. Entonces, cuando las moléculas son apolares, voy a decir que hay presencia de fuerza de London. Así es. ¿Y cuando las moléculas son apolares? Hay dos casos. Cuando está formado por átomos iguales como el O2, N2 o H2. Entonces, acá estas moléculas van a ser apolares. O por la geometría. Por ejemplo, el CO2 tiene una geometría lineal. Al ser su geometría lineal, la molécula es apolar. Acá también, el tetracloruro de carbono, por su geometría, es tetraédrica. Entonces, cuando hacemos la suma vectorial de los mu, del momento dipolar, el mu resultante es 0. Entonces, la molécula es apolar. Entonces, tenemos dos formas para reconocer moléculas apolares. Cuando dos átomos son iguales o cuando la geometría hace que la molécula tenga un valor de mu 0. Entonces, dos circunstancias. Ahora, ¿qué es una fuerza de London? La fuerza de London es una dispersión. El átomo es un núcleo con su envoltura electrónica, que es simétrica. Existe la probabilidad que esa forma simétrica deje de ser simétrica, o sea, que se haga asimétrica. Cuando se vuelve asimétrica, se generan los llamados dipolos instantáneos. Entonces, para que aparezca fuerzas de London, lo que realmente va a aparecer es un dipolo, y se va a llamar dipolo instantáneo. Ahí está. Entonces, ¿qué cosa es un dipolo instantáneo? Un dipolo instantáneo es cuando una molécula apolar se polariza, pero por milésimas de segundo. Una milésima de segundo apareció un polo positivo, un polo negativo, se polarizó. Esta molécula que se ha polarizado induce a otras moléculas a polarizarse. Entonces, esta inducción se repite en toda la estructura del sólido o del líquido. Y es así como estas moléculas, siendo apolares, pueden formar líquidos o sólidos.
por estos dipolos instantáneos. Muy bien, y esta sería la teoría que teníamos que desarrollar.